pequeña serie. ¿Se acuerdan? Desde hace 2 semanas les voy a dar una pequeña, un repasito de lo que vimos hace 2 semanas. ¿Se acuerdan que vimos el origen del conflicto árabe-israelí? Pero que básicamente no era el objetivo principal el conocer toda la situación de este conflicto, porque hay mucho, ¿verdad?, al respecto, pero usando el nacimiento de Ismael, de Abraham con Agar, y de Isaac, de Abraham con Sara, nosotros nos fuimos a un pasaje que hay en Gálatas, una alegoría preciosísima. Por ahí les anuncio que vamos a comenzar a predicar el libro de Gálatas aquí a partir de enero. No se lo pierda, es algo maravilloso el libro de Gálatas, maravilloso, increíble. Se le llama la Carta Magna de la Libertad Cristiana, ¿no?, para que usted sepa lo que verdaderamente es la libertad en Cristo Jesús. Entonces, no se lo pierda. Usando esa alegoría de Gálatas, donde usa Pablo a Abraham y a Sara, a Ismael y a Agar, ¿se acuerdan que quedamos que ahí lo dice la Biblia? Ismael representa la carne, Isaac representa el espíritu, y hay una lucha. Entonces, hemos estado hablando sobre esta realidad que todos nosotros tenemos, todos, diario, de enfrentarnos con una fuerza que traemos todos los seres humanos, que se llama carne, sarx en griego, y que ahí está latente. Y a partir de esa semana, después de eso, la siguiente semana vimos la carne y el espíritu. Y pues, para terminar y cerrar, el día de hoy va a haber una cirugía espiritual aquí, tremenda, van a ver ustedes. Entonces, quiero que abra su Biblia en Gálatas 2 primero. Los estoy tratando de introducir en este mensaje que trae el día de hoy, que se llama el título La verdadera circuncisión. La verdadera circuncisión. Y vamos a hablar de eso en el mismo espíritu que lo hemos estado haciendo, usando pasajes físicos, de cosas físicas que tienen una enseñanza espiritual. En Gálatas 2, por favor. Y voy a leer los primeros 9 versos. Rápidamente el contexto. La iglesia de Galacia estaba recibiendo ataques muy fuertes. Pablo fue enviado a predicar a los gentiles, Pedro fue enviado a predicar a los judíos. A los judíos se les llama los de la circuncisión y a los gentiles los de la incircuncisión, para que vayan más o menos entendiendo. Entonces Pablo funda iglesias en toda esa parte de Europa, que el día que alguien tenga oportunidad de ir, usted va a Turquía, este país, y va usted a Estambul, y usted todavía ve los restos de las ciudades en toda esa área. Usted ve los restos de Éfeso, los restos de Tesalónica, los restos de Corintios. O sea, es historia pura, hermano, es maravilloso. Entonces Pablo, en este pasaje con el que comenzamos hoy, los primeros 9 versos, estaba defendiendo esta iglesia que él fundó, porque llegaron falsos maestros, escuche, a privarlos de la libertad que estaba en Cristo. Y eso sucede el día de hoy. No está expuesta, toda la iglesia está sujeta a caer en el legalismo. Los ataques eran de religiosidad, de legalismo. O sea, llegaron estos falsos maestros y le dijeron a los de Galacia: sí, Cristo Jesús, sí, la fe, pero tienes que guardar el sábado, te tienes que circuncidar, no puedes comer conejo, no puedes comer camarones, tienes que guardar las fiestas, te tienes que vestir así, y aquello era una cosa tremenda, ¿verdad? Entonces leamos los primeros 9 versos en este contexto, por favor. Está hablando Pablo, ya defendió su apostolado en el capítulo 1, dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles.
mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, entre paréntesis, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, está hablando Pablo, como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro y Juan, que eran considerados columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Este es el contexto en donde se usa esta palabra. Pablo, enviado a predicar a los de la incircuncisión, a los gentiles, los que no eran judíos, y Pedro a rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? Entonces, ese es el llamado de Dios a Pablo y a Pedro. Pedro a la circuncisión, a los judíos, Pablo a los gentiles. Y repito, todas las iglesias estamos expuestas a sufrir ataques de legalismo. Nosotros, mi esposa y yo, si ustedes ven el website que Carlitos pues mantiene y diseña, ahí van a ver un testimonio de nosotros cuando nos convertimos en 1990, el 15 de septiembre de 1990 exactamente. Gracias a Dios por la iglesia, gracias a Dios por los pastores, nos querían. Una persona muy preparada, pero había un legalismo excesivo. Y como yo no sabía nada, y cuando venimos a la Biblia, hermano, no importa si tienes doctorado en geografía, en geología, ingeniero, no importa, es algo completamente diferente. Pues pensamos que así era la cosa nosotros, pero cuando empecé a descubrir esto, dije, esto no está correcto. Entonces usted ve el testimonio ahí en la página website de cómo el Señor nos sacó a nosotros del legalismo. Y Sandrita bien me dijo, limpia tu corazón, no te quedes con nada, porque yo tenía cierto resentimiento, ¿verdad? Porque hasta lloraron cuando les dijimos nos vamos, nos querían muchísimo, pero dije, hasta aquí. Entonces, nosotros sabemos de lo que hablamos cuando hablamos de legalismo, hermano. Ahora, vamos a meternos de lleno a lo que es la circuncisión. Cortar en círculo quiere decir esta palabra, circo de circunferencia, circuncisión. Cortar en círculo, ¿qué? Bueno, se corta la piel móvil con la que todo varón nace y que cubre el órgano sexual masculino, ¿verdad? Las razones, y quiero que me pongan mucha atención porque de aquí no vamos a ir a la enseñanza espiritual. Las razones de por qué se hace son varias en el mundo. En África lo hacen para demostrar o establecer la hombría de los varones a los 16, 17, 18 años. Esa es una ceremonia muy especial. En otros países lo hacen como ceremonias religiosas. A los judíos, lo vimos, a Abraham se le manda decir que a los 8 días se circuncida a todo varón. Pero en general, el punto al que queremos llegar es este. La razón más importante es de higiene. De higiene. Es una área en donde se puede acumular bacteria, en donde se pueden desarrollar diferentes cosas que contaminan, ¿verdad? Entonces, véngase ahora hacia Deuteronomio 10. Esta era la circuncisión física. Vean lo que dice el Señor desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Deuteronomio 10. Deuteronomio 10 y véngase al verso 12, por favor.
Vamos a leer 12, 13 y 16. Dice así: ahora pues, Israel, Deuteronomio 10, versos 12, 13 y 16. Ahora pues, Israel, que pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Y dice el verso 16: circuncidad pues, escuche, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más nuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, grande y poderoso, temible, que no hace acepción de personas. Y vienen otras recomendaciones. Ya desde el Antiguo Testamento se nos da el verdadero significado de la circuncisión del corazón, ¿sí? Y aquí es donde vamos a comenzar a entrelazar estas dos, la circuncisión física y la del corazón. El objetivo, hermano, la razón, ahí le va. De la misma manera que circuncidamos a un bebé, ahora lo hacen cuando acaban de nacer los bebés, porque hay quienes lo hacen ya cuando está grande, imagínense. Entonces, de la misma manera que es para evitar la contaminación de bacterias, aquí se trata el circuncidar nuestro corazón, evitar que se contamine nuestro corazón, evitar las cosas que entran a nuestro corazón que pueden crear bacterias espirituales, evitar las cosas que van a contaminar el alma de todos. Y dice Proverbios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. O sea, sobre todas las cosas que proteges, protégelo. Hermanos, yo les digo a los papis, no me les deje a los niños. O sea, usted tiene que supervisar de qué se nutren en la computadora y en la televisión. Usted sabe de lo que los niños se están nutriendo ahora, y ellos saben más de computación que los papás. O sea, el que bloquea al papá es el niño, al papá no, al papá el niño. Usted sabe, ya nacen aquí con el celular y acá con una computadora y dicen: ¡ah! Increíble. Entonces, muy abusados, porque ya lo vimos cuando vimos el curso de un año de la resolución. Una de las responsabilidades, varón, que me escuchas, de nosotros, es la protección de nuestro hogar. Y no se refiere a que tengas una escopeta en la puerta de tu casa. Tenla si tú quieres, es una locura, pero estamos hablando cómo tú proteges lo que entra en la mente, en el corazón y en el alma de tus hijos y de tu esposa. Entonces, aguas con las cosas que nos hacen daño. Ahora véngase al Nuevo Testamento y vamos a ver otra vez en el Nuevo Testamento cómo Pablo en Romanos 2 nos dice esto. Romanos, otra carta maravillosa junto con Gálatas, las más grandes enseñanzas doctrinales. Romanos 2, versos del 25 en adelante. Le doy el contexto para que entendamos bien. Aquí Pablo está diciendo a todos los seres humanos que todos son culpables. Gentil, físico, intelectual, griego, eres culpable delante de Dios, estás destituido de la gloria de Dios, no hay uno, no hay justo ni aún uno. Y a los judíos les dice: ¿te crees judío? ¿Tienes el nombre judío? De nada te sirve, les dice Pablo. Entonces miren lo que dice Romanos 2:25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, le está hablando a los judíos, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, recuerde que nadie puede hacerlo, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, judío, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es
en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vamos entendiendo el asunto, ¿verdad? Espérenme, porque va a haber cirugía el día de hoy aquí. Acuérdense lo que yo les digo, y léele, porque imagínense. Ahora vamos a la pregunta: ¿y cómo se hace, pastor? ¿Y qué hago? ¿Qué tengo que hacer? O sea, ¿cómo hago esto? Véngase. Josué 5. Ya vamos a comenzar a entrar al quirófano. Josué 5. Le doy el contexto. Antes de entrar a la tierra prometida, antes de que Dios les diera la victoria y se cayeran las murallas de Jericó, no les quiero preguntar, pero ¿se acuerdan que dieron qué? ¿Y con qué las tiraron? ¿Verdad? Y con las trompetas. O sea, antes de eso, Josué 5, y vamos a comenzar desde el verso 2. Aquí están a punto de entrar a Jericó. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. ¿Por qué volverlos a circuncidar? Si usted sigue leyendo, si quiere lo hace en su casa, les voy a explicar ahí mismo el pasaje. Porque la gran mayoría de los hombres de guerra se quedaron postrados en el desierto 40 años cuando venían del desierto, y acuérdense, por murmurar, por no entender, por incredulidad, se quedaron postrados. Entonces este era el grupo de los bebés que nació y que no habían circuncidado, y ahora ya tienen edad para combatir. Y les dice el Señor: hazte cuchillos afilados, porque vamos a circuncidar a todos estos varones. Hermano, yo quiero que piensen por un momento, sin anestesia, mordiendo un palo, sin anestesia. Así era esa circuncisión. O sea, no hay bisturí, hazte cuchillos afilados de aquella época. Bien, mire, ya tiene cara de dolor por allá atrás. Estamos bien, estamos remontándonos a la historia, pues. ¿Sí? ¿Qué aprendemos de esta alegoría, hermano? Hay que cortar el prepucio del corazón, hay que sacar lo que contamina, hay que cortar cualquier cosa que te esté haciendo mal a tu vida espiritual. Aquí no balconeamos a nadie, tú solito tienes que saber qué cosas tienes que cortar de tu corazón, qué tienes que circuncidar de tu corazón. Nadie más conoce que tú y el Señor lo que hay ahí en el corazón. Y esto, repito, sucede exactamente antes de la conquista de Jericó. Y ahí le va lo más importante: Dios les manda circuncidarlos, no lo hace Dios, es algo que nosotros tenemos que hacer. Ahorita lo vamos a ver. La circuncisión se hace con cuchillos afilados, es una herramienta que Dios les mandó que hicieran. Hazte cuchillos afilados. Dios no lo va a hacer por ti, ya lo vimos las 2 semanas pasadas. Nadie se va a hacer cargo de tu carne más que tú. Entonces son cosas, miren, hay cosas que Dios hace y otras que nos manda hacer a nosotros. El perdón de los pecados es solo Dios. Nadie puede hacer eso, ¿verdad? Una sanidad divina es solo Dios. Eso es cosa de Él. Pero aquí le dice: tú hazte cuchillos afilados y circuncida el prepucio. Igual le dijo a Abraham: echa fuera a Agar y a Ismael. No lo hizo por ellos, es algo que tenemos que hacer nosotros. Y ahí mismo en Josué 5, lo voy a leer para que vean. Verso 8, Josué 5. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento. ¿Hasta qué? Hasta que sanaron. Ponga atención, porque hay un proceso de sanación, ¿verdad? Entonces, el circuncidar nuestro corazón se nos manda a hacerlo a nosotros, hermano. ¿Cómo? Porque siempre esa pregunta: ¿y cómo? ¿Y cómo? Como el niño chiquito, ¿y cómo? ¿Verdad? Hermano, es tu decisión hacerlo. Es tu decisión hacerlo. Es tu decisión hacerlo. Tú decides, tú determinas,
Tú lo haces, tú actúas y comienzas y sacas eso de tu vida. Ya lo vimos la semana pasada o hace 2 semanas. Tenemos ahí cosas guardadas por años. Y otro ratito más y ya tienes 48 años y otro ratito más. Ya con bastón y ahí sigue la cosa, ¿verdad? Entonces, y voy a hablar sobre algunas áreas generales de seres humanos, nadie de esta iglesia, seres humanos que pueden estar pasando aquí, puro sano, ¿verdad? Sí, de cosas que pueden estar pasando en nuestra vida de todos. Hermano, es tu decisión, ¿sí? Dejar de gritarle a tu esposa, es tu decisión. Es tu decisión educar a tus hijos con la palabra de Dios. Es tu decisión dejar ese novio filisteo que no es cristiano y que la Biblia dice no te unas en yugo desigual. Es que lo quiero mucho, papá. Pues va a doler, pero lo vas a tener que cortar. Y te va a doler un mes y después de eso ya viene la conquista y las murallas de Jericó se caen. Increíble. La circuncisión del corazón, al igual que la física, duele, hermano, duele. Pregúntele a la niña que ya se encaprichó con un filisteo, pregúntele. Entonces, algunas áreas para mis hermanitas, falta de sumisión. Hay unas generales gruesas, tremendas. No veo. Varón, falta de tomar tu responsabilidad en el hogar. De ser el protector, el maestro, el líder, en fin, todas esas cosas. Vicios y adicciones, hermano. Es que no puedo dejar el cigarro. Me da el telele. Siento que pues que te dé. No importa. Inmoralidad, hermano, consumo de pornografía. Estadísticas, 80% de varones. Ni se me persigue, ¿eh? Ay, hermano, 80% de varones. Cristo lo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, muera a sí mismo, ya muere a tu ego, ya muere a tu prepucio de tu corazón, ya muere esas cosas. Seguir a Jesús tiene un precio. Corta lo que te está contaminando, quita la porquería de tu corazón. No hay otra, cuchillos afilados. Y entonces, inmediatamente viene la conquista de Jericó, las murallas que tira el Señor, y entramos a la tierra prometida. Hermanos, son victorias importantísimas. Que tú llegues y digas, tengo 2 años que ya no soy esclavo de esta cosa, y es una victoria que Dios me dio. Ya mi hombre interior está bien fuerte, ya esto no es dueño de mí. Imagínate, que victoria, o te la pongo al revés, toda la vida ser esclavo de algo. Llámale como quieras, una adicción, ya vimos algunas listas. Entonces necesitamos cortar las cosas que te están contaminando. Así es que le pido ahí en su lugar que cierre sus ojos y hagamos una reflexión y se ponga a cuentas con el Señor y que nos dé la fortaleza, eso sí, Él, para decidir y cortar desde el día de hoy. Ahí examine su corazón. Padre Celestial, gracias porque eres el doctor espiritual y nos enseñas una radiografía, Señor, y lo que quieres es nuestra salud. Señor, tenemos todos nosotros, Señor, todos, comenzando por mí, Señor, tumores espirituales que necesitan ser quitados, Señor, para la salud, Señor, de nuestra vida espiritual. Señor, muchos de nosotros hemos sido esclavos de muchas cosas malas, Señor, que contaminan por años. Y tú nos dices, antes de que veas las victorias en tu vida, hazte un cuchillo afilado, toma la decisión, quita esas cosas de tu vida. Comienza, aunque te duela, un día, una semana, 3 semanas, y vas a estar cada vez más fuerte espiritualmente. Y vas a ser libre. Ya no vas a ser esclavo de esas cosas. Te damos gracias, Señor.
Te pido que en cada uno de nosotros, terminando con esta serie sobre la lucha que tenemos, Señor, como dijo mi hermano Mario, nos confrontemos a nosotros mismos y digamos, esto ya no. Tú no vas a ser mi rey, tú no vas a ser mi amo. Ahora es Cristo Jesús únicamente quien toma el control de mi vida. Gracias, Señor, gracias. Sabemos que duele, sabemos que hay un proceso de salvación, pero gracias por enseñarnos en estas 3 semanas nuestra responsabilidad y privilegio de ser bendecidos, de quitar las cosas que no son buenas en nuestra vida, Señor, y de buscarte cada vez más a ti, de alimentarnos cada vez más con tu palabra, Señor. Gracias, Señor, gracias te damos por tu sanidad espiritual. Gracias, Señor, bendito seas, alabado sea tu nombre, te alabamos, Señor. Queremos ser hacedores y no solo oidores, te alabamos en el nombre de Jesús.